Buenos días, mi nombre es Javier Sánchez Trejo y vengo a hablaros del estudio que he realizado junto a mi compañera Lucia Isabel Franco Moralo. En este estudio pretendíamos medir la motivación que percibe el alumnado al enfrentarse a diferentes tipos de actividades que estaban presentes en un serio game educativo desarrollado específicamente para el aprendizaje de la primera lengua. Comencemos con una breve justificación teórica, y es que hoy en día los docentes debemos adaptarnos a la realidad actual del alumnado. Metodologías tradicionales como la clase magistral cada vez resultan menos efectivas. Y esto podría explicarse debido a que el alumnado se ve expuesto a múltiples estímulos y cada vez le cuesta más mantener la atención. Por ello es tan importante investigar en innovación educativa, buscando aquel tipo de metodología que resulte más motivante para el alumnado. Y es que, como decía Spolsky ya en 1990, un alumno motivado no solo aprende mejor, sino que también aprende más rápido. Para nuestro estudio nosotros hemos querido centrarnos en el aprendizaje basado en videojuegos y específicamente en el aprendizaje basado en serious game educativos, véase videojuegos específicamente desarrollados para la enseñanza. Para nuestro estudio hemos contado con una muestra de 35 alumnos, siendo 22 de ellos chicos y 13 chicas de entre 10 y 12 años que cursaban quinto de educación primaria. Al finalizar el estudio, estos alumnos han completado un cuestionario de percepción de la motivación sobre las diferentes actividades que había en el videojuego, donde encontraban 5 opciones de respuestas que iban desde muy poco motivadoras a muy motivadoras. El elemento clave de este estudio ha sido el videojuego, el Serious Game educativo. Un Serious Game desarrollado por el GIDEX y financiado por la Junta de Extremadura y el Fondo Social Europeo. El videojuego se ha desarrollado en el motor Unity en 3D con un bajo recuento de polígonos para facilitar que funcionara en el mayor número posible de ordenadores. Aunque el videojuego cuenta con 4 escenarios, para este estudio solo se han usado los 2 primeros escenarios, donde se trabajaban contenidos como los adjetivos o los sustantivos. Entre las actividades que se encontraban en el videojuego, podríamos evaluarlas de diferentes maneras. Por un lado, según cómo evaluaban los contenidos. Hablábamos de actividades de evaluación abierta cuando son actividades que el propio videojuego no era capaz de resolver, no podía decir si el alumno había completado correctamente o incorrectamente, siendo necesaria la participación de una tercera persona, en este caso el docente. Si se comprobaba que la actividad estaba resuelta correctamente, el docente introducía un código y una vez introducido permitía que el alumno continuara avanzando. Un ejemplo podría ser una de las actividades de mensaje, como veremos en breve. También podemos hablar de actividades de evaluación cerrada, que son aquellas que el videojuego sí puede detectar si se han resuelto correctamente. En este caso, si el videojuego detecta que el alumno las ha resuelto correctamente, les permite avanzar. Pero si detecta un error, les resalta el error, les da un feedback automático e instantáneo y el alumno tiene que corregirlo y hasta que no esté la actividad correcta no le permite avanzar. Por otro lado, podemos hablar de las actividades según según su tipo, su formato. Por un lado, encontramos las actividades de tipo puzzle, que son aquellas actividades en las que se les presenta toda la información que necesitan y el alumno simplemente tiene que usar esa información para completar huecos. Por ejemplo, en un mapa conceptual, tienen que arrastrar los conceptos a los huecos pertinentes. Por otro lado, encontramos las actividades de tipo enigma, que son aquellas en las que no se les está presentando al alumno todos los datos que necesitan. Y el alumno debe de encontrar por su cuenta esos datos. Por ejemplo, en un tipo de actividad donde tengan que hacer un recuento de la cantidad de adjetivos que hay presentes en un pequeño fragmento. También encontramos las actividades de tipo mensaje, que son actividades donde el alumnado tenía que escribir eh, fragmentos narrativos, siguiendo una serie de requisitos. Y finalmente encontramos las batallas dialécticas, que son pruebas objetivas de tipo test, eh, camufladas dentro de una batalla contra un personaje no jugable o un NPC. Al iniciar la interacción con el NPC, se inicia una batalla, el NPC hace preguntas al jugador, si responde de manera correcta, le quita vida al NPC, y si lo hace de manera incorrecta, es el propio jugador el que pierde vida. Si consigue acabar la batalla derrotando al NPC, puede continuar, y si pierde, tiene que volver a iniciar la actividad. Este estudio ha contado de 5 sesiones
La primera sesión comenzó con una breve introducción al videojuego, explicando a los alumnos a qué tipo de videojuego iban a jugar y qué tipo de actividades iban a encontrarse. A continuación se hizo un breve tutorial sobre los controles y sobre cómo desplazarse por el escenario. Y una vez hecho esto, ya permitimos que el alumnado jugara libremente y empezara el primer escenario. Durante las sesiones segunda, tercera y cuarta, el alumnado continuó progresando por el primer escenario y comenzó el segundo escenario. Y finalmente, en la quinta sesión, llegaron al final del segundo escenario y se llevó a cabo ya por fin el cuestionario sobre la motivación que habían sentido al desarrollar los diferentes tipos de actividades. Los resultados que encontramos, por ejemplo, con respecto a las actividades de escritura, es que se percibieron de una manera bastante motivadora por parte del alumnado, con prácticamente un 70% de los alumnos considerándolas motivantes o muy motivantes, y una valoración promedio de 3,83, lo que está cerca de motivantes. Con respecto a las actividades de puzzles en las que tenían que reordenar textos, este ha sido el tipo de actividad peor valorada por el alumnado, con un promedio de tan solo 3,51, y podemos encontrar que más del 50% del alumnado considera que esta actividad solo resultaba algo motivante o inferior. Con respecto a las actividades de puzzles basadas en mapas conceptuales, el alumnado nuevamente roza el 70% al considerarlo motivante o muy motivante, con una evaluación promedio de 3,77. Cabe destacar que ya en este ítem no encontramos a ningún alumno que le haya considerado muy poco motivante. El cuarto tipo de actividad que encontraban era puzzles con objetos que se encontraban en el escenario, y en este caso ya rozamos el 75% de alumnos que consideraban la actividad como muy motivante o motivante, con un promedio de 3,86, y nuevamente encontramos que ningún alumno la ha considerado muy poco motivante. El quinto tipo de actividad eran ya los enigmas, y en este tipo de actividad hemos encontrado un promedio de 4,0 y un 75% prácticamente de alumnos que las han considerado motivantes o muy motivantes. Nuevamente encontramos que ningún alumno las ha considerado muy poco motivantes. La sexta pregunta hacía referencia a las batallas dialécticas, que han sido el tipo de actividad mejor valorada por parte del alumnado, con un 4,34 de promedio, y un 85% de alumnos que las han considerado motivantes o muy motivantes. Nuevamente, encontramos que ningún alumno las ha considerado muy poco motivantes. Finalmente se les preguntó por su percepción sobre la motivación en el cómputo global de actividades. De esta manera encontramos que el 83% de los alumnos eh, las ha considerado motivantes o muy motivantes, y nuevamente ningún alumno ha considerado que en general las actividades del videojuego han sido muy poco motivantes. En conclusión, se han detectado un alto nivel de motivación por parte del alumnado. Especialmente esta motivación se ha detectado en las batallas de tipo, o sea, en las actividades de tipo batallas dialécticas, que recordemos que eran pruebas de nivel objetivas camufladas como una batalla, pero donde peor datos hemos obtenido han sido en las actividades de tipo puzzle relacionadas con la lectura, donde tenían que reordenar textos desordenados. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión.